Bendiciones, bienvenidos a un episodio más de tu programa Avivando Generaciones. Un programa donde vas a recibir palabra de parte de Dios para tu vida que va a avivar tu espíritu, una palabra que te va a hacer salir de donde estás, una palabra que te va a dar dirección hacia donde Dios quiere que tú vayas. El día de hoy tenemos como tema enemigos de lo profético. Vamos a primeramente hacer una oración para que sea el Espíritu Santo quien hable en nuestras vidas, que el Espíritu Santo ponga dirección en mi vida para poder darte una palabra que vaya conforme a su voluntad, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, y que tú lo puedas recibir, lo puedas atesorar, puedas ponerlo en práctica y que pueda ser de beneficio para tu vida espiritual. Vamos a hacer una oración ahí donde estás. Padre, gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Espíritu Santo, por este momento que me permites a mí, Padre, traer esta palabra de parte tuya, Señor, para la audiencia, Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que podamos atesorar, Espíritu Santo, esa palabra, que podamos ponerla en práctica y que sea de beneficio para nosotros, Espíritu de Dios. Ayúdanos a entender y ayúdanos a comprender cuál es el propósito de esta palabra, Espíritu de Dios, y cómo puede ser efectiva en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El día de hoy quiero leerte el día de hoy quiero tomar como cita de referencia el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2. Y dice así: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Podemos ver en esta historia cuando viene Elías a este lugar, viene y se sienta debajo de ese enebro por una amenaza que le hizo Jezabel. Después de una victoria tan grande que había tenido en el monte peleando contra 450 profetas de Baal. Dice la palabra de Dios que él los retó a ver qué Dios, si Baal o Jehová de los ejércitos, hacía descender fuego del cielo y quemaba el holocausto. Y ellos hicieron un altar, comenzaron ellos a clamar a su Dios, pero vemos en la palabra de Dios, unos versos anteriores a lo que leímos, que ninguno de esos dioses pudo responder con fuego, lo cual era el reto que ellos habían puesto, el desafío que ellos habían puesto. Entonces viene Elías, clama a Jehová, Jehová le responde con fuego, y ese fuego comienza a quemar ese altar, ese fuego comienza a quemar el holocausto, y al final es derrotado Baal y sus profetas. Dice la palabra de Dios también que Elías los llevó a un arroyo, los degolló, y aparte de eso, ellos supieron que Jehová de los ejércitos era Dios de Israel. Supieron que había poder en lo que representaba el profeta Elías, ¿verdad? En un momento, cuando comienza esta historia, viene Elías y se presenta ante el rey Acab. Dice la palabra de Dios que el rey Acab había tomado para sí esposa de una hija de los sidonios. Entonces, esta mujer era una mujer perversa, una mujer que adoraba a Baal, que sacrificaba a los ídolos, ¿verdad? Que sacrificaba o hacía ofrendas a los ídolos. Era una mujer perversa, una mujer que no temía a Jehová. Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces viene Elías y se le presenta y le dice: Vive Jehová en cuya presencia estoy. Dice que no va a llover. Por parte del profeta, en ese momento hizo una afirmación, una declaración, pero quiero que notes algo, que en el momento en el cual él dice esta declaración, él no dice Dios me dijo, sino dice: Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo ejercemos lo profético, estamos en la presencia de Dios, estamos en una coinonía con el Espíritu Santo, lo que nuestra boca confiese se va a manifestar en el mundo terrenal. Y quiero que veas cómo él dice: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover. Entonces, después que se presenta Elías ante el rey Acab, después de que él da esa palabra, que hace ese decreto, comienza a dejar de llover. Comienza entonces la persecución con lo profético. Y quiero decirte, el día de hoy estamos tratando el tema enemigos de lo profético. Muchas veces cuando Dios te activa o cuando Dios te llama al ministerio profético, va a haber personas, va a haber gente que se levante en contra tuya, aún de tu misma casa, aún de tu misma iglesia. ¿Por qué? Porque no toda la gente está abierta o está no conoce la palabra de tal manera, de tal profundidad, en el cual puedan ellos aceptar
lo que es profético, lo que viene de Dios, lo profético de parte de Dios para la vida de nosotros, ¿verdad? Entonces podemos ver enemigos. ¿Por qué? Porque al momento en el que Elías declara esa palabra, viene esa palabra, comienza a cumplirse la palabra de Dios, la palabra que salió por la boca de Elías, que dijo, no va a llover. Entonces viene palabra de Dios a él y le habla y le dice que vaya al arroyo de Querit. El arroyo de Querit, él representa una separación, ¿verdad? Se separa él para Dios, para buscarle, para buscar su presencia. Y dice la palabra de Dios que en el arroyo venían cuervos y le traían de comer. Ese arroyo estaba, pues corría el agua y ahí él podía tomar agua. Entonces llega un punto en el cual ese arroyo se seca. Viene palabra de Jehová y le dice que vaya a Sarepta. Entonces ahí va a conocer a una viuda. Vemos en esta palabra cómo el profeta es llevado por ciertas estaciones en su vida después de que da una palabra. Y quiero decirte el día de hoy que si Dios te ha dado palabra a ti, palabra profética, Dios te está levantando en lo profético, se va a levantar gente de tu misma casa, como te lo estaba comentando, gente de tu familia tal vez, gente de tu iglesia tal vez, pero en ningún momento te sientas menos y te llegues a sentir como se sintió Elías en un momento. Como lo vimos en la cita principal, donde decía que Jezabel lo había mandado a buscar para matarlo. Entonces Elías estaba turbado, Elías estaba triste, Elías estaba en un momento, en un estado mental en el que él sentía que se iba a morir, sentía que ya todos le habían dado la espalda, que solamente él quedaba. Entonces viene y se esconde debajo de ese enebro y le dice, Señor, ya quítame la vida, Padre, ¿qué acaso soy yo mejor que mis padres? Y quiero que veas esto, porque muchas veces cuando tienes un llamado profético, va a haber muchas cosas que atenten contra tu vida, contra tu propósito, contra tu ministerio. Vas a escuchar, no sé, tal vez al comentarios, tal vez vas a recibir algún menosprecio. ¿Por qué? Porque cuando viene la voz de Dios a tu vida, cuando puedes tú escuchar y percibir la voz de Dios, hablas lo que Dios te dice y eso que Dios te da se cumple. Va a haber gente que se oponga porque van a decir, bueno, pues yo tengo tantos años en el camino de Dios, tengo tanto tiempo orando, tengo tanto tiempo ayunando y Dios nunca me ha hablado, eso no puede ser posible. Dios nunca me ha dicho, es una profecía para tal persona, Dios no me ha revelado lo que hace tal persona. Y esta persona o esta persona que se dice profeta, que dice que Dios le está hablando, que Dios lo está levantando como profeta, tiene muy poco en el camino de Dios o tal vez no ora tanto como el otro ora. Entonces, muchas veces va a haber una oposición, va a haber, por falta de conocimiento, va a haber personas, van a haber situaciones en las que ellos quieran como que apagar lo profético en tu vida. Esos enemigos de lo profético, la incredulidad, la falta de comunión con Dios. Esas personas que tal vez son cercanas a ti y te van a señalar, te van a hacer menos, te van a hacer como que estás loco, te van a menospreciar, te van a tachar y te van a decir, no, se está saliendo de los límites de lo que es la palabra de Dios. Pero muchas veces esas personas no han escudriñado la palabra de Dios como debe ser escudriñada, no han tenido profundidad en Dios. Tal vez sus intenciones al acercarse a Dios son intenciones egoístas. Esa intención egoísta también, cuando nosotros somos activados en lo profético y queremos ir más profundo en lo profético, tiene que ver mucho también las intenciones. Si tú le estás pidiendo al Señor, Señor, dame el ministerio profético, Señor, actívame lo profético en mi vida, ese don de ciencia, don de palabra de sabiduría, Padre, ese discernimiento de espíritus, todos esos dones que tú le vas a pedir a Dios, tienen que ir encaminados al propósito por el cual Dios nos da un don, Dios nos otorga un don, que es edificar el cuerpo de Cristo. Siempre y cuando tu intención y tu deseo sea edificar el cuerpo de Cristo, créeme que tu don profético, tu don de ciencia, tu discernimiento van a ser trabajados y van a crecer de una manera exponencial en la cual tú vas a poder dar una palabra de parte de Dios y esa palabra va a ser efectiva. Tú vas a poder venir y vas a orar por la gente y le vas a decir, el día de hoy Dios te dice esto, Dios me muestra esto de ti y va a ser tan verídico, va a ser tan profundo que esas personas van a recibir un impacto de Dios en su vida y van a ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Es por eso que lo profético, mi hermano, es tan perseguido, es tan menospreciado. Porque también sabemos que en estos tiempos hay falsos profetas, personas que dicen hablar por parte de Dios, pero en ningún momento ellos hablan de parte de Dios, sino de parte de su interior, de su alma, de sus intereses, de lo que a ellos les interesa para tener un beneficio, ya sea monetario, para tener
posibilidades de adquirir cosas que si no pudieran, si no hicieran o si no estuvieran ellos ligados a lo profético, no pudieran conseguir. Entonces, siempre debemos de nuestra vida encaminarla con un propósito, mi hermano, con una intención buena delante de Dios. Cuando nos acerquemos a Dios y le pidamos, Señor, ayúdame a desarrollar más profundo mi don profético. Padre, ayúdame a desarrollar más profundo los dones que tú me has dado. Siempre que vengamos con un corazón, que sea un corazón humilde, que sea un corazón en el cual le digamos, Señor, yo quiero servirte y yo quiero que tú me habilites en esos dones, Padre, pero para tu gloria, para edificar tu cuerpo, para yo dar una palabra y que esa persona que reciba la palabra se le pueda cumplir esa palabra y esa persona pueda crecer. Y esa persona pueda crecer en el espíritu. Es por eso que lo profético, mi hermano, es muy atacado. Vino Elías, dio la palabra, soltó la palabra. Era palabra que ya estaba dentro de él. Ya estaba la palabra dentro de Elías. ¿Por qué? Porque Elías vivía en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que viene él y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. No le dice, Acab, así dice el Señor. No, le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Su presencia es tanta en mi vida. Él quería decir, su presencia es tanta en mi vida. Su presencia es muy profunda. Tengo una relación tan cercana con el Espíritu Santo, una relación tan cercana con Dios, que lo que yo hable proviene del mismo Espíritu de Dios. Siempre en nuestra vida, en cualquier ministerio que tú tengas, y más en el profético. ¿Por qué? Porque en el profético, mi hermano, tú debes de tener mucho cuidado cuando sueltas una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra profética que salga de tu vida, de tus labios, esa palabra tiene el poder, mi hermano, para edificar una vida o para destruirla. Pidámosle a Dios también ese don de sabiduría. Dile, Señor, dame el don de sabiduría. Dame más sabiduría para yo poder entregar la palabra que tú me das y entregarla de una manera que sea correcta, de una manera en la que la gente la pueda recibir, Padre, y la puedan poner por obra, Espíritu Santo. Porque muchas veces cuando Dios nos da una palabra y no sabemos también discernir el tiempo en el cual debemos entregarla, podemos destruir la vida de una persona. Y estamos lidiando, mi hermano, con sentimientos. Estamos lidiando con vidas de personas, vida espiritual de gente, que conforme a la palabra que tú les vas a dar, tú como profeta les vas a estar dando a ellos. Esa palabra va a ser viva, va a ser eficaz. Y si tú no estás alineando, si tú no vives en la presencia de Dios como lo hacía Elías, puede que sea una palabra que no provenga del Espíritu Santo, sino que provenga de tus intereses, o que tal vez llegue o provenga de tu alma, de tus sentimientos. Por eso siempre mantente en la presencia de Dios, para que tú puedas decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que vas a ser bendecido, que vas a ser levantado, que tu familia va a venir a los pies de Cristo. Una palabra, una declaración de fe. Esa palabra, cuando tú estás dentro de la presencia de Dios, dentro de su voluntad, esa palabra va a ser efectiva. Entonces viene, mi hermano, viene Elías, después de ese tiempo en el cual hubo una sequía de 3 años impresionante en el pueblo de Israel. Jezabel estaba matando profetas. Dice también la palabra de Dios que había un hombre llamado Abdías, que ese hombre protegió y escondió a 100 profetas, ¿verdad? Decía la palabra de Dios que los escondía en cuevas de 50 en 50. Él les proveía agua, él les proveía pan, alimento, para que estuvieran protegidos, para que Jezabel no los matara, porque en ese momento se vino la persecución después de la palabra. Fíjate qué poder tan grande y qué influencia tan grande hay en una palabra de parte de Dios. Cuando un profeta habla, pasan cosas en el mundo espiritual. ¿Por qué? Viene Elías, suelta la palabra de que no va a llover, comienza la sequía, entonces comienza la persecución hacia lo profético. Cuando sueltes una palabra de parte de Dios, prepárate, porque tal vez venga persecución a tu vida. Y el ministerio profético es tan atacado, mi hermano. El ministerio profético, mucha gente va a pensar que alguien te está contando lo que tú le estás diciendo a la gente. Va a haber alguien que te diga, no, a este le dijeron lo que yo estoy pasando. Alguien vino y le chismeó a este lo que me está pasando en mi vida, por eso él sabe. Y va a haber mucha gente que no lo entienda, va a haber mucha gente que no lo apoye, va a haber mucha gente que esté en contra de ti, incluso de la misma iglesia, incluso líderes, pastores pueden estar en contra de ti.
porque no conocen lo profético, porque no conocen el poder que hay cuando Dios viene y derrama ese don profético en la vida de una persona, y que la persona que recibe el don profético, cuando está ligada a Dios, al Espíritu Santo, la palabra profética que salga de su boca va a ser una espada que rompa, incluso mi hermano, cadenas en el mundo espiritual, que ate y desate en el mundo espiritual. Entonces vemos, mi hermano, que después de estar en el arroyo de Querit, Elías fue llevado hacia una viuda. Viene con esa viuda y le dice, pues, dame de comer. Y la viuda le dice, pues nada más me queda esto. Y bueno, dame a mí primero. Cuando honramos a los profetas, la honra a un profeta trae bendición, y lo vemos en la palabra. En esa historia de la viuda, cuando viene Elías y esta mujer, pues ya estaban a punto de comer su último bocado para esperar la muerte. Pero viene un profeta de Dios, y cuando llega el profeta de Dios, cuando llega la palabra profética a la vida de una persona, hay vida, hay abundancia, hay libertad. Entonces viene Elías y está en ese tiempo ahí con esa familia, con la mujer, con su hijo, y ellos le dan lo único que tienen al profeta. Después la harina no les faltó, el aceite no les faltó alimento. Dios los sustentó durante ese tiempo de sequía. Entonces viene Elías y se encuentra con el rey Acab y le dice, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, congrégalos. Y dice la palabra de Dios que vinieron los 450 profetas de Baal. Solamente Elías había quedado como profeta de Jehová. Entonces vienen y hacen el Dios que responda con fuego. Ese es el Dios verdadero. Viene, Dios le responde con fuego a Elías. Entonces viene esa persecución por parte de Jezabel hacia Elías, queriéndolo matar. Pero quiero que sepas que dentro de toda la persecución siempre hay un propósito. Cuando Dios levanta a un profeta en una congregación, en una ciudad, en una nación, es porque tiene un propósito. El propósito que había por parte de Dios para Elías era restaurar el orden profético, restaurar el orden de Dios en el pueblo de Israel. Podemos ver ahí en la historia, en la Biblia, en el libro de Primera de Reyes, cómo Acab y Jezabel, unos hombres perversos, hombres que ofrecían sacrificios a Baal, a dioses paganos, habían deshonrado a Dios, habían hecho cosas desagradables ante los ojos de Dios. Entonces por eso ellos recibieron esos juicios de parte de Dios. Cuando hay un profeta, el profeta es puesto en un lugar para restaurar el orden profético, ya sea en una iglesia, en una ciudad, establecer el reino de Dios en esta tierra. Dice la palabra de Dios que cuando se reunieron después esos 450 profetas de Baal, parecía que los profetas de Dios, del Dios verdadero, de Jehová de los ejércitos, habían desaparecido porque los habían matado. Jezabel los había mandado matar. Pero podemos ver a Elías, un hombre que fue apartado, que fue llevado al desierto, que fue llevado primero a un arroyo en el cual él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro más fuerte con Dios, se estaba preparando. Y podemos ver después de eso que se seca ese arroyo, es mandado con la viuda de Sarepta. Ahí tiene ese proceso, otro proceso en Sarepta. Entonces él viene después de que mata a esos 450 profetas de Baal, viene la persecución. Entonces, como lo leíamos al principio, viene él debajo del enebro, le dice, Señor, ya quítame la vida, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Entonces viene palabra de Jehová, dice después de ahí que hubo un estruendo, un terremoto, vino un fuego, y ahí no estaba la voz de Dios, pero vino después un silbo apacible. Y ese silbo apacible ahí estaba, y le dice, Elías, tengo un propósito para ti, y ese propósito es que te levantes, que vayas, unjas a Jehú como rey y levantes como profeta a Eliseo. Va a venir persecución, mi hermano, a tu vida, va a venir persecución a tu ministerio cuando eres levantado en lo profético, cuando eres activado en lo profético. ¿Por qué? Porque fuiste llamado a restaurar el orden profético de Dios en la tierra, en tu iglesia, en tu familia, en tu entorno, en tu ciudad. Cuando tú tomas en serio ese ministerio profético que Dios ha depositado en ti, cuando comienzas a soltar la palabra de parte de Dios conforme a la voluntad de Dios, conforme a la dirección que Dios ha puesto en tu vida, cosas grandes van a pasar. Pero déjame decirte, va a venir esa persecución a tu vida. Y muchas veces sé que los que están acá, que están viendo este video, o los que van a ver el video en un futuro,
Tal vez tú dices, Señor, pero ¿por qué me está llegando tanta persecución? ¿Por qué siento o por qué escucho que dicen alguna cosa de mí, que lo que yo digo no es cierto, que tal vez esto pues son emociones mías, tal vez soy señalado, tal vez me menosprecian? Pero déjame decirte que todo eso que tú estás pasando está formando tu vida. Todo eso que estás pasando te está preparando para que tú puedas cumplir el propósito de Dios, el propósito por el cual Dios te llamó como profeta. ¿Por qué? Porque por el profeta trae activación. Cuando viene un profeta a tu vida, el profeta tiene la autoridad espiritual para activarte en lo profético, para activarte en tu ministerio, en el ministerio que Dios te ha dado, activarte los dones que Dios te ha dado. Podemos ver cuando viene, y fíjate, cuando viene Elías a la ciudad de Sarepta con esta viuda. Ella le da todo lo que tiene para comer. Después de ese momento se activó una unción en su vida de bendición, de abundancia, de multiplicación, porque lo que ella tenía se multiplicó y le alcanzó para vivir no solamente un día más, no solamente un mes más, sino durante varios tiempos, un tiempo largo, ¿verdad? Entonces, tú que has sido llamado al ministerio profético, que Dios te ha dado dones proféticos, que comienzas a percibir cosas en el ámbito profético, métete a la presencia de Dios. Métete de lleno a las escrituras, comienza a leer sobre lo profético, comienza a formarte lo profético. Muchas veces nos pasan cosas y pensamos, no, pues tal vez esto sea normal, tal vez Dios les hable así a todos, o tal vez todos reciban estas visiones, estos sueños de parte de Dios. Pero déjame decirte que eso no es común. Cuando tú comienzas a platicar con tus amigos, cuando tú comienzas a platicar con personas, a muchos de ellos no les pasa lo que te está pasando a ti. Muchos de ellos nunca han recibido un sueño profético, nunca les ha hablado el Espíritu Santo directamente a su espíritu, como a ti y a mí. Y sé que muchas veces nos vamos a sentir como que no somos comprendidos, o tal vez nos podemos llegar a sentir que somos excluidos porque nuestra manera de decir la palabra que Dios nos da es una manera diferente, ¿verdad? Entonces, nunca te desanimes cuando estás recibiendo y estás creciendo en lo profético, porque cuando Dios te da una profecía, por pequeña que sea, y tú la tomas, tú vas con la persona que Dios te dio y le das esa palabra profética, estás cumpliendo y Dios te va a dar más y cada vez más y cada vez más, y de pronto vas a tener sueños. Y de pronto después de esos sueños Dios te va a dar visiones. Después de las visiones Dios va a hablar a tu espíritu. Vas a tener algo a lo que yo le llamo intuición profética. ¿Por qué? Porque tú vas a ver a una persona y vas a sentir en tu espíritu lo que esa persona tiene. Y déjame decirte, muchas veces en mi vida yo lo he experimentado así. Veo a una persona y dentro de mí viene como que una impresión. Empiezo como que empiezo a percibir cosas de la persona. Ya después hablo con la persona y me doy cuenta que eso que yo percibí era algo real. Entonces se empieza a despertar lo profético en tu vida, empieza a levantarse también esa persecución a tu vida, esas críticas, lo que venga a ti, ese menosprecio pudiera llegar a ser. Pero déjame decirte, como lo fue con Elías. Elías pasó pasó varios procesos, y en esos procesos que él pasó, él fue formado porque él tenía que levantar un legado. El profeta Eliseo, él tenía que preparar al profeta Eliseo para que él pudiera estar listo para preparar al profeta Eliseo, él tenía que pasar por un proceso que lo iba a moldear, un proceso que tal vez lo iba a golpear. Tal vez en ese momento, cuando Jezabel lo quería matar, él dijo en su corazón, Señor, pero es que yo ya no aguanto más, yo ya no aguanto la persecución, ya varias veces he estado solo, mucho tiempo apartado de la gente. Y déjame decirte otra cosa, cuando Dios te llama como profeta, muchas veces te vas a quedar solo, mi hermano. Muchas veces tú vas a tener ganas de hablar con alguien, pero nadie va a querer hablar contigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está llamando a la intimidad. Aleluya. Muchas veces te vas a quedar solo, muchas veces vas a sentirte solo, pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te está llamando a la intimidad. Cuando un profeta, para que seas fino en lo profético, para que seas un profeta que la profecía sea acertada, sea certera, mi hermano, tú tienes que tener una comunión con el Espíritu Santo, una comunión, esa soledad, tú y el Espíritu Santo, en la cual, aleluya, Dios plasme sus propósitos, sus diseños en tu vida, en tu espíritu, y tú puedas salir después a dar esa palabra que Dios te dio.
Entonces toma este mensaje, mi hermano, como algo que va a nutrir tu espíritu. ¿Por qué? Porque aunque pases una situación, un problema, que todos tus amigos se comiencen a alejar de ti, que tu familia se comience a alejar de ti, que empieces a escuchar, que empiezan murmuraciones y comienzan a decir esto y comienzan a decir aquello, tú pon tus manos en Dios, tu vida. Lígala, que tengas una coinonía con el Espíritu Santo, una relación tan cercana con el Espíritu Santo, que vivas en la presencia de Dios. Y eso te va a llevar a que tus dones crezcan, mi hermano, para que puedas bendecir a otros. Ese es el propósito tuyo, es el propósito mío, el propósito de Dios para nosotros. Dios nos puso y nos estableció en un ambiente, mi hermano, de caos, para que traigamos ese orden profético a la vida de la gente, a la vida de su pueblo, a tu familia. Dios te estableció como profeta no para que tú te creas más que los demás y que empieces a decirles y a humillarlos diciéndoles las cosas que Dios te muestra en lo secreto. No, mi hermano, eso no es así. Dios te levantó como profeta para que levantes, para que traigas un orden en lo profético, para que lo de Dios sea establecido. Esa es la tarea del profeta, para establecer el reino de Dios, para traer dirección a un lugar, a gente que camina sin un destino, gente que solamente va a la iglesia por ir. Cuando viene palabra de Dios a ti, te dice, ¿sabes qué? Esta persona la quiero para usarlo en el ministerio profético, para usarlo en el ministerio de intercesión, en el ministerio de evangelismo. Tú vas y tú le das una palabra. Y quiero decirte algo, mi hermano, hace muchos años en mi vida Dios me dio una palabra por parte de un profeta. Dios me dio esa palabra y mucho tiempo se me había olvidado, pero en un momento Dios me la trajo a memoria, la recordé. Y desde ese momento vivo mi vida, tomo mis decisiones basados en una palabra profética. Una palabra que no solamente salió de la boca de un hombre, porque de una mujer, una profeta que vino y oró por mí y me dijo lo que Dios quería, lo que Dios iba a hacer en mi vida. Pero aparte, cuando tú le pides una confirmación a Dios, Señor, confírmame si esta palabra viene de ti. El Señor te confirma 1, 2, 3 veces. Tú empiezas a ver cómo se cumple esa palabra en tu vida y tú te das cuenta que esa palabra que fue desatada sobre tu vida es el camino por el cual debes ir, por el camino por el cual Dios quiere que tú camines. Y debemos de tomar decisiones basadas en lo profético, en lo profético de Dios, ¿verdad? Lo genuino. Cuando Dios viene y te establece una palabra, tú tienes que caminar sobre esa palabra. Si Dios te dice, yo te voy a llevar a las naciones, si Dios te dice, yo te he separado para que seas mi profeta, tú tienes que caminar para que tus acciones den como consecuencia llegar a la palabra profética. Porque si Dios me dice a mí, ¿sabes qué? Yo te he separado para que seas profeta, pero yo no me meto en la intimidad con el Espíritu Santo, yo no me meto en las profundidades con el Espíritu Santo, en la palabra, en el ayuno, en la oración, yo nunca voy a ver el cumplimiento de esa palabra profética. Entonces, en esta hora, yo te traigo este mensaje para tu vida. Los enemigos de lo profético no van a detener el propósito de Dios para ti. El Señor te estableció para traer un orden profético. El Señor te estableció para traer una dirección a un pueblo específico, a una persona en específico. Entonces, comienza a meterte en la presencia de Dios. Van a venir procesos, va a venir persecución, van a venir calumnias, gente te va a levantar falsos, pero eso no importa. Lo que importa es que tú vivas en la presencia de Dios. Decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando tú conoces tu posición en Dios y estás posicionado en la presencia de Dios, cada palabra que salga de tu boca va a ser un decreto. Y déjame decirte, como testimonio, muchas veces yo he dicho palabras sin pensarlo, o muchas veces lo he dicho en juego y esas palabras se cumplen. Ese es otro indicativo de que estás llamado al ministerio profético. Muchas veces una palabra, por ejemplo, que vas a ver que tal vez en cierto tiempo a esta persona le va a pasar esto. Y termina pasando, ¿verdad? Entonces, recuerda eso, mi hermano. Vas a ser perseguido, vas a ser, tal vez te van a criticar, van a decir tantas cosas de ti, pero tú siempre mantén tus ojos en Dios. Mantén tu posición en la presencia de Dios como lo tenía Elías. Mantente en esa presencia profunda del Espíritu Santo para que tú puedas experimentar
el crecimiento de los dones proféticos en tu vida, el crecimiento de tu ministerio, el crecimiento de Dios para ti. Y créeme que esos procesos, esa persecución, lo que sientes muchas veces que dices, Señor, ¿sabes qué, Padre? Ya no quiero profetizar. Decía el profeta Jeremías, fíjate, en un momento el profeta Jeremías recibió mucha persecución, recibió mucho maltrato. Entonces él decía, he determinado ya no volver a profetizar en tu nombre. Él le dijo a Dios, Señor, ¿sabes qué, Padre? Ya no voy a profetizar en tu nombre. Profetizar en tu nombre me ha traído muchos problemas. Nadie me quiere. Todos me huyen. Aleluya, todos me huyen. Pues yo ya no voy a profetizar en tu nombre. Pero luego dice él, había un fuego. Gloria a Dios. Había un fuego metido en mis huesos. Traté de resistirlo y no pude. A ti que estás aquí, profeta, que estás aquí, de persona que Dios te ha levantado a lo profético, que Dios te está despertando a lo profético, escúchame. Aunque otros quieran apagar lo que Dios está depositando en tu vida, aunque otros vean que Dios te está usando de una manera poderosa y a ellos no, y aunque ellos tengan mucho tiempo en la iglesia, pero Dios te va a usar a ti, Dios ha determinado usarte a ti, Dios te va a dar más y Dios te va a dar más. No desistas, no desistas. Métete en la presencia de Dios. Habla con el Espíritu Santo, empápate de la presencia de Dios, porque ahí en los momentos de soledad, en los momentos en los que tú piensas que te vas a morir, es cuando Dios te está formando, cuando Dios está haciendo que tus dones se estén haciendo sensibles, que se estén perfeccionando para que tú puedas ir y soltar la palabra, para que tú puedas ir como lo fue Elías a confrontar a ese pueblo que estaba en pecado, y fue y demostró con hechos reales que Dios, que Jehová de los ejércitos era Dios de Israel, el Dios verdadero. En eso degolló, destruyó todo el pecado, derribó los altares hacia Baal. Entonces Dios quiere usar tu vida de una manera fuerte, de una manera poderosa. Los enemigos de lo profético no te van a poder destruir. Escúchame bien en esta hora. Los enemigos de lo profético no te van a poder destruir. Y yo profetizo sobre ti el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús, que tu ministerio va a crecer, que tu ministerio va a trascender todo aquello que te quieran hacer mal, todo lo malo que te quieran hacer, lo malo que han dicho de ti, esa persecución, ese sentimiento que muchas veces tú tienes de que ya no quiero profetizar porque esto me está trayendo problemas. Bueno, todo eso te va a ayudar a ti para que crezcas en lo profético, para que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Dice la palabra de Dios más adelante, de los versos que leíamos al principio, que viene Elías y le tira el manto a un Eliseo. Y esto me llena mucho el espíritu, mi hermano, porque fíjate, Eliseo estaba, gloria a Dios, siento la presencia de Dios. Eliseo estaba arando la tierra, trabajando con los bueyes. Viene el profeta Elías y le tira el manto. Cuando Elías le tira el manto al profeta Eliseo, dice la palabra de Dios que Eliseo le dijo, ¿sabes qué? Déjame, me despido de mi familia, me despido de mis amigos. Mató sus bueyes, su herramienta de trabajo, se deshizo de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que él se estaba deshaciendo de toda opción. Él dijo en su corazón, Dios, esta es la oportunidad que yo le había estado pidiendo tanto a Dios. Vino Elías, le tiró el manto, él en el instante dejó todo. Él decidió vivir una vida para Dios, para el servicio de Dios, en el ministerio profético, en lo profético. Podemos ver que toda esa persecución que tuvo Elías antes de tirarle el manto a Eliseo fue con propósito, mi hermano. Toda esa persecución que pasó Elías fue con un propósito. Porque si Elías hubiera desistido en esos momentos de soledad, en esos momentos en los que la situación se veía muy difícil, Eliseo no hubiera sido llamado como profeta. Todo ese dolor, toda esas situaciones difíciles y complicadas que has pasado en tu vida, toda esa soledad que has pasado, toda esa persecución que has pasado, déjame decirte que va a dar a luz un Eliseo. Dios te está llamando, Dios te está formando, porque Él va a levantar de ti a un profeta, a un evangelista, a un pastor. Hay propósito en tu vida. Nunca menosprecies lo que Dios ha puesto en tu corazón, el ministerio que Dios ha puesto en tu corazón, porque lo profético es algo muy fuerte, algo muy poderoso de parte de Dios.
que le otorga no a cualquiera, mi hermano, solamente al que tiene el corazón correcto delante de Dios, porque mucha gente busca el beneficio propio, mucha gente busca enriquecerse a sí mismo, porque lo profético atrae la bendición. Mucha gente busca el beneficio propio, el ser exaltado él mismo, el mostrarse yo soy mejor que otros porque Dios me habla, yo soy mejor que aquel porque Dios me habla. Y no es así, mi hermano. Cuando tenemos un corazón recto, un corazón humilde, un corazón conforme al corazón de Dios, como lo fue David, el Señor derrama sobre nosotros ese don profético para restaurar lo profético en una nación, para restaurar lo profético en una iglesia, en una familia, para restaurar el orden de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vino Elías y él soltó la palabra, fue con una única intención: de sacar todo lo que no le agradaba a Dios del pueblo de Israel, que era la adoración a Baal, la adoración a ídolos, los sacrificios que le hacían a los ídolos. Entonces, si Dios te ha levantado en este tiempo como un profeta, es para que establezcas el reino de Dios en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en donde quiera que vayas, tú establezcas el reino de Dios. Ahí donde tú vayas, comienza a adorar a Dios. Ahí donde tú vayas, edifica un altar para Dios, un altar de oración. Ahí donde estás en tu trabajo, comienza ahí a hacer un altar de oración. En tu familia, en tu casa, en tu colonia, en donde quiera que vayas, levanta un altar. Levanta un altar, adora a Dios, porque a eso has sido llamado. Y después de la tribulación, después de esos enemigos de lo profético que van a venir sobre tu vida, cuando tú pases esas pruebas, Dios te va a honrar y Dios va a usar tu vida para levantar a un Eliseo, para levantar una generación profética. Dice la palabra de Dios que Elías tenía escuelas proféticas. Elías ministraba lo profético, enseñaba lo profético a otras personas. Tenía hijos espirituales a los cuales él les entregaba esos misterios que Dios le mostraba a él. Los instruía en lo profético. ¿Para qué? Para establecer lo de Dios en esta tierra. ¿Para qué? Para traer dirección al pueblo. Lo profético trae dirección al pueblo. Entonces, cuando venga alguno de estos enemigos de lo profético a tu vida, tú solamente di como dijo Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Es lo único que necesitas, estar en la presencia de Dios. Por último, quiero hacer una oración por ti, para que el Espíritu Santo use tu vida de una manera fuerte, de una manera poderosa. Y en el lugar en el que Dios te puso puedas establecer el orden profético, puedas establecer el orden de Dios, puedas establecer lo de Dios en esta tierra. Padre, gracias Espíritu Santo por esta palabra tan poderosa que nos has dado, Señor. Que la atesoremos, Padre, en nuestro corazón, Espíritu Santo. Que a pesar de esas situaciones difíciles, que a pesar de esos momentos, Padre, en los cuales recibimos persecución, así como lo recibió Elías por parte de Jezabel, Espíritu Santo, que Jezabel estaba comenzando a matar profetas y seguía a Elías, Espíritu de Dios. Tú nos vas a levantar, Padre, aún en medio del vituperio, Padre. Tú nos vas a levantar aún en medio de la prueba, de la lucha tan fuerte que sea, Espíritu Santo. Tú nos estás llamando a la intimidad contigo, Espíritu de Dios. Tú nos estás llamando, Padre, a momentos en tu presencia, momentos en los que vamos a estar tan llenos de ti, Padre, que vamos a ir y vamos a soltar la palabra de Dios, y esa palabra va a ser eficaz. Vamos a establecer tu reino en esta tierra, vamos a establecer tu orden en esta tierra, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de los que están aquí viendo este video, escuchando esta palabra, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te profetizo, Padre, oh aleluya, te profetizo que el día de hoy, a partir del día de hoy en tu vida, si estás pasando situaciones difíciles, persecución, se va a levantar el Espíritu Santo en tu vida tan fuerte. El Señor te está llamando a un nivel de intimidad más profundo. Tal vez te vas a quedar sin amigos, tal vez te vas a quedar sin personas cercanas que te escuchen, que tú convivas con ellos. Pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo quiere que tú te llenes de su presencia para que puedas ser efectivo en lo que Dios te ha llamado. Te profetizo que tu ministerio crece en el nombre de Jesús. Lo profético se intensifica en tu vida en el nombre de Jesús, y toda persecución, toda influencia de Baal que quiera venir a destruirte se va a caer en el nombre poderoso de Jesús. Tú vas a ser victorioso, vas a ser victoriosa, y en un momento vas a destruir a esos 450 profetas de Baal en lo espiritual, y vas a
establecer nuevamente el orden de Dios en el lugar en el que Él te ha puesto. Sellamos, Padre, esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, que caiga en buena tierra, Padre, que traiga fruto, Espíritu Santo, y que podamos crecer, Padre, en lo profético, que podamos crecer en lo que tú nos has dado, lo que tú nos has entregado, para que en un momento, Espíritu Santo, todo lo que tú has determinado en la eternidad se pueda cumplir, tus propósitos se puedan cumplir y tus propósitos hacia nosotros, Padre, puedan realizarse conforme a tu voluntad, Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Muchas gracias, mi hermano, por ver este video. Compártelo con tus amigos, compártelo en tus redes sociales, dale like, da un comentario para que seamos recomendados a más personas, y sigue entrando en estos videos, búscanos como Avivando Generaciones en el TikTok, en el Instagram, en las redes sociales, ¿verdad? Para que puedas compartir la palabra de Dios con estos videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Y recuerda, te vas a volver a encender.